Hay hombres que Dios levanta con un propósito tan claro, tan fuerte, tan lleno de fuego, que incluso décadas después siguen marcando naciones. Hombres cuya voz no se apaga porque su obediencia mantiene el cielo abierto. Hombres que continúan caminando, orando, proclamando, liberando, encendiendo corazones en cada lugar donde ponen sus pies. Y uno de esos hombres es Carlos Anacondia, un evangelista que no pertenece a la historia antigua, sino a la historia viva. Un hombre que aún hoy sigue declarando con autoridad: Jesucristo es el Señor. Esta es la historia del hombre que vio rendirse a multitudes, que enfrentó la oscuridad sin miedo, que llevó esperanza donde reinaba el dolor, y que todavía camina entre nosotros como testimonio de que el avivamiento no terminó, apenas comenzó. Prepárate, porque la vida de Carlos Anacondia no se cuenta como un recuerdo, se cuenta como un incendio que sigue ardiendo. La historia de Carlos Anacondia no comienza con reflectores, púlpitos llenos, ni multitudes quebrantadas delante del poder de Dios. Empieza de forma sencilla, casi silenciosa, en el interior de Argentina, donde un niño creció sin imaginar que un día su nombre cruzaría naciones como testimonio vivo de milagros, liberaciones y osadía espiritual. Carlos era apenas uno más entre tantos, hijo de una familia trabajadora acostumbrada al ritmo duro y honesto de la vida cotidiana. Creció entre responsabilidades prácticas, aprendiendo desde temprano el valor del esfuerzo, del compromiso y de la palabra dada. No había señales externas de que aquel chico se convertiría en uno de los evangelistas más influyentes de América Latina. Su juventud estuvo marcada por el trabajo, por metas que involucraban prosperar en los negocios y construir una vida estable. No rehuía el esfuerzo, al contrario, lo enfrentaba todo con determinación. En aquella época, la fe era más una formalidad que una llama ardiente. Dios estaba presente, pero distante, reconocido, pero no vivido. La vida seguía el ritmo normal de quien aún no conoce el impacto de un encuentro profundo con lo sobrenatural. Solo muchos años después, ya adulto y empresario exitoso, empezó a nacer dentro de él una inquietud. Era sutil al inicio, como una brisa suave que toca el rostro sin que percibamos su origen. Algo en su interior parecía llamarlo más allá de la rutina, como si un viento invisible soplara en dirección a un propósito que él todavía no comprendía. Carlos no sabía explicarlo, pero sentía que había algo mayor esperándolo, algo que sobrepasaba el límite de los negocios, de las responsabilidades y de las conquistas materiales. Esa inquietud se intensificó cuando recibió una invitación para una reunión evangelística liderada por el pastor Omar Cabrera. No era común que Carlos aceptara ese tipo de invitación. Tenía compromisos, negocios en marcha, una agenda siempre llena. Sin embargo, aquel día en específico había una especie de peso suave en su corazón, como si una mano invisible lo estuviera conduciendo gentilmente. Aceptó ir, y al hacerlo, su historia dio un paso definitivo rumbo a lo extraordinario. En aquella reunión sencilla, sin grandes producciones, sin grandes expectativas, lo inesperado ocurrió. Mientras el predicador hablaba sobre el amor y el poder transformador de Jesucristo, algo dentro de Carlos se quebró, no en desesperación, sino en revelación. Era como si todas las capas de su vida, todas sus construcciones y justificaciones fueran atravesadas por una luz clara e inevitable. Él no solo oyó una predicación, experimentó un encuentro, un toque tan profundo que sus ojos se llenaron de lágrimas y su corazón comenzó a latir en un ritmo que nunca había sentido. Carlos Anacondia se convirtió allí, en aquel momento, y supo, de una forma que iba más allá de la lógica, que jamás sería el mismo. Algo sobrenatural lo alcanzó. Aquel encuentro no solo transformó su fe, transformó su identidad. Salió de aquella reunión sintiéndose cargado por una fuerza nueva, una convicción ardiente, un llamado que aún no tenía nombre, pero que ardía con intensidad. Era el inicio de una jornada que lo llevaría a desafiar el infierno, a confrontar tinieblas, a proclamar liberación y a ver miles de vidas ser restauradas por el poder de Dios. Pero en aquel día nadie conseguía ver eso, solo Dios sabía que allí, en aquel instante silencioso, había nacido un evangelista. Y todo comenzaba con un simple sí. Después de aquel encuentro que marcó su conversión, algo profundo empezó a cambiar dentro de Carlos Anacondia. No era solo la alegría de haber descubierto la fe, ni apenas el alivio espiritual de quien encuentra perdón.
Era algo diferente, más intenso, más direccionado. Carlos sentía como si hubiera sido despertado a una realidad invisible pero absolutamente real. Dentro de él crecía un valor que no venía de su personalidad, venía del propio Espíritu de Dios, que parecía empujarlo fuera de las fronteras de lo común. Los primeros días después de su conversión estuvieron marcados por un hambre insaciable por la presencia de Dios. Carlos oraba, leía la Biblia, buscaba entender aquel fuego que ardía dentro de él. En muchas madrugadas, su esposa se despertaba y lo encontraba de rodillas, llorando silenciosamente, como si cada lágrima fuera una semilla siendo plantada en un suelo profundo. No sabía explicar lo que sucedía, pero entendía que Dios estaba preparando algo grande y que eso exigiría entrega absoluta. Entonces, algo decisivo ocurrió en una de esas noches de oración. Mientras clamaba por discernimiento, Carlos sintió como si Dios pusiera sobre él un peso santo, una responsabilidad espiritual que no podía ser ignorada. Oyó en su interior, no con los oídos, sino con el Espíritu, que había sido llamado para anunciar liberación, para predicar con poder, para enfrentar a las tinieblas y proclamar que Jesús todavía salva, sana y transforma. Carlos se levantó de aquel momento con una convicción que parecía más grande que él mismo. Y aunque no tenía entrenamiento formal, títulos religiosos ni historial ministerial, tenía algo que pocos poseían: osadía sobrenatural. Una osadía que lo llevaría a entrar en lugares que muchos evitaban, a predicar donde pocos predicarían, a enfrentar al enemigo con autoridad y a ver milagros que marcarían generaciones. Su primer impulso fue simple y directo: compartir el Evangelio con quien estuviera delante de él. Amigos, colegas, empleados, vecinos, nadie escapaba a la intensidad de la mirada y de las palabras de Carlos. No hablaba como alguien que solo creía, hablaba como alguien que había sido tomado por una misión, y su valentía llamaba la atención. Se cuenta que en los primeros meses después de su conversión, Carlos se acercó a un grupo de personas que estaban involucradas en prácticas espirituales negativas. Sin miedo ni vacilación, comenzó a hablar de Jesús con tal autoridad que algunos quedaron desconcertados, otros empezaron a llorar, y uno de ellos, según testigos de la época, cayó de rodillas afirmando sentir una fuerza invisible que lo empujaba hacia la rendición. Era solo el comienzo. La fama de esa osadía temprana empezó a esparcirse entre los hermanos en la fe. Muchos decían que Carlos no tenía miedo de nada, pero él mismo afirmaba que miedo sí había. Lo que sucedía era que el amor de Dios siempre hablaba más fuerte que el miedo, y cada vez que sentía temor, reforzaba en oración: si el Señor está conmigo, nada podrá detenerme. Esa osadía lo llevó a aceptar invitaciones para testificar en pequeños cultos, reuniones familiares y encuentros al aire libre. Y cada vez que abría la boca, algo sucedía. Personas lloraban, confesaban pecados, entregaban sus vidas a Cristo. Y en algunas ocasiones comenzaron a surgir las primeras manifestaciones espirituales, liberaciones espontáneas, personas siendo tocadas sin que él siquiera impusiera las manos. Era como si Dios estuviera preparando escenario, luces y todo el ambiente para algo infinitamente mayor. Como si el cielo estuviera anunciando que un mover poderoso estaba a punto de explotar a través de aquel hombre, sencillo pero completamente dispuesto. La osadía que despertaba en Carlos Anacondia no era humana, era el anuncio de un ministerio que tocaría naciones. La transformación dentro de Carlos ya era evidente, pero hubo un momento específico, casi cinematográfico, que definiría para siempre el tono de su ministerio. Fue en una pequeña reunión, en un ambiente simple, humilde, donde unas pocas decenas de personas se reunían para orar y buscar más de Dios. Carlos había sido invitado solo para compartir su testimonio, algo breve, algo sencillo. Pero aquel día, el Espíritu Santo tenía otros planes. Cuando subió al improvisado púlpito, una mesa común con una Biblia abierta, Carlos sintió un leve temblor recorrer su columna. Intentó ignorarlo pensando que era nerviosismo. Al fin y al cabo, no era predicador. Pero cuanto más hablaba sobre lo que Dios había hecho en su vida, más fuerte se volvía aquella presencia. Era como si algo estuviera a punto de romperse dentro de él.
En ese instante se dio cuenta de que no era solo un sentimiento, era el propio Dios llenándolo de autoridad. Algunos presentes testificarían más tarde que podían sentir algo diferente en el aire, una atmósfera cargada de expectativa, como si el ambiente estuviera a punto de ser tomado por algo sobrenatural. Cuando Carlos terminó de contar su testimonio, sintió un impulso irresistible. No había sido planeado, no estaba en sus notas, no formaba parte del programa, pero simplemente se volvió hacia la pequeña congregación y declaró con voz firme: Jesús no ha cambiado, el mismo poder que me libertó está aquí ahora. Fue como si aquellas palabras abrieran una compuerta invisible. De repente, una mujer al fondo empezó a llorar convulsivamente. Otro hombre cayó de rodillas diciendo que sentía un peso salir de sus espaldas. Y casi simultáneamente, una joven comenzó a gritar como si estuviera siendo liberada de algo que la oprimía desde hacía años. El ambiente se transformó en un lugar de restauración intensa. Carlos, totalmente tomado por el espíritu, levantó la mano y oró con una autoridad que él mismo no sabía que poseía. Las palabras fluían como ríos: liberación, sanidad, consuelo, pecado siendo arrancado, cadenas espirituales rompiéndose. Él hablaba y las personas reaccionaban como si el propio Dios las estuviera tocando. Fue allí, en aquel día sencillo, cuyas paredes fueron testigos de un mover que nadie esperaba, que Carlos percibió por primera vez que había recibido un don específico de Dios: autoridad sobre espíritus opresores. No era un título, no era un cargo ni un conocimiento estudiado. Era un regalo, y con él vendría una responsabilidad gigantesca. Se cuenta que después de aquel culto, algunos hermanos más ancianos se acercaron a él con lágrimas en los ojos, diciendo que nunca habían visto algo parecido. Uno de ellos dijo: «Hijo, Dios ha puesto fuego en ti, y ese fuego va a incendiar muchos lugares». Aquella noche, al llegar a casa, todavía temblando por la intensidad de lo que había vivido, Carlos se arrodilló al lado de la cama y lloró. Lloró de alegría, de miedo, de reverencia. Sabía que algo divino le había sido confiado, algo que cambiaría su vida y tocaría miles de otras. En ese momento íntimo, en el silencio de la madrugada, Carlos hizo un voto: «Señor, si tú me usas, yo iré. A donde tú me mandes, yo iré». Y el cielo oyó, la tierra tembló y el infierno también. A partir de aquel día, el ministerio de Carlos Anacondia tomaría forma, y Argentina, y luego el mundo, serían testigos del nacimiento de un evangelista que enfrentaría las tinieblas con osadía feroz y amor inquebrantable. Después de aquel culto tan marcado, Carlos Anacondia comenzó a percibir que el llamado de Dios no era solo para testificar, sino para confrontar. Había dentro de él un valor que sobrepasaba cualquier barrera natural, una osadía que parecía incendiar el ambiente cuando él hablaba. Y con esa osadía surgía también un fenómeno que se repetía constantemente. En casi todos los lugares donde predicaba, las personas eran libertadas. Esto no pasaba desapercibido. Los pastores comenzaron a invitarlo para pequeñas reuniones, vigilias, encuentros al aire libre. Y siempre que él llegaba, algo sucedía. No importaba si era un templo sencillo, un patio de tierra o un salón improvisado. El ambiente parecía cambiar cuando Carlos abría la boca para declarar el nombre de Jesús. Fue también en ese período que una frase empezó a marcar su ministerio. No era fruto de ensayo ni de algún método estudiado, era fruto de autoridad. Una autoridad que parecía nacer del íntimo de su espíritu, como si Dios hubiera puesto esa declaración dentro de él, y ella se convertiría en su marca registrada. «A ver, Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes a esta persona». La primera vez que dijo eso en público fue durante una reunión en la que una mujer comenzó a gritar, tomada por una opresión espiritual evidente. Las personas se alejaron asustadas, algunas sin saber qué hacer. Pero Carlos, movido por una fuerza que él mismo no sabía explicar, se acercó con firmeza. La mujer se debatía en el suelo y su voz parecía cambiar a algo que no era de ella.
Fue entonces cuando Carlos, sin temblar, sin dudar, señaló hacia ella y declaró la frase que resonaría en miles de cruzadas a lo largo de su vida. En el mismo instante, según testigos, la mujer quedó en silencio. En pocos segundos se levantó llorando y abrazó a Carlos diciendo que sentía una paz que no conocía desde la infancia. Toda la iglesia quedó en shock. Algunos lloraban, otros se arrodillaban, otros oraban en voz alta, maravillados por lo que habían presenciado. Se dice hasta hoy, entre hermanos que vivieron aquella época, que muchos pastores comenzaron a percibir que Dios estaba levantando a un guerrero espiritual diferente. Alguien que no solo predicaba sobre liberación, vivía la liberación. Alguien que no solo hablaba de poder, manifestaba poder. Alguien que no esperaba que el enemigo se presentara, iba detrás de él. Con el pasar de los meses, otras historias comenzaron a circular de boca en boca. Relataban reuniones en las que, antes incluso de que Carlos terminara la primera oración, las personas empezaban a retorcerse como si la propia oscuridad se estuviera agitando en la presencia de la luz. Contaban también que en lugares donde la violencia espiritual era fuerte, él caminaba sin temor, diciendo que si Dios lo había llamado, ningún mal podría impedir su misión. Esa valentía sobrenatural impresionaba a todos, pero Carlos jamás asumía ningún crédito. Siempre afirmaba con humildad: el poder no es mío, el poder es de Jesús, yo solo creo. Y era esa fe sencilla pero implacable la que hacía que las multitudes empezaran a buscar sus reuniones. Querían oír el Evangelio, pero también querían ver aquello de lo que se hablaba, el poder de Dios manifestándose de forma tan concreta que nadie podía negarlo. Carlos sabía que algo grande estaban haciendo. Sabía que Dios estaba entregándole un ministerio que crecería mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría organizar. Solo no imaginaba cuánto ni cuán profundo sería el impacto que su voz, su autoridad y su fe tendrían sobre toda una generación. A medida que el ministerio de Carlos Anacondia crecía, también crecían la curiosidad y la expectativa de las personas. Ya no eran solo pequeños grupos o iglesias locales los que lo invitaban. En poco tiempo, barrios enteros comenzaron a pedir sus reuniones. Donde quiera que él iba, los testimonios se esparcían con velocidad asombrosa. Decían que Dios estaba haciendo algo nuevo en Argentina y que un hombre sencillo, con voz de autoridad y corazón humilde, estaba incendiando multitudes con el fuego del Espíritu. Fue en esta fase que ocurrió un evento que muchos describen como un hito en la historia de su ministerio. Una ciudad pequeña, marcada por altos índices de violencia, pobreza extrema y prácticas ocultistas, invitó a Carlos para realizar una campaña evangelística al aire libre. Los pastores locales estaban cansados de luchar contra las tinieblas de aquel lugar. Había relatos de familias destruidas, dependencias químicas profundas, peleas constantes y hasta rumores de grupos involucrados con magia negra. Cuando Carlos llegó, percibió de inmediato que había una resistencia espiritual intensa en el ambiente. Sintió en el espíritu que aquella campaña no sería solo una más, sería una batalla. Pero en vez de retroceder, algo dentro de él se inflamó. Su mirada parecía atravesar el escenario como si viera más allá de la realidad física. Y allí mismo, antes de empezar a montar el palco, declaró con voz firme: Jesús va a glorificar su nombre en esta ciudad, y ningún poder de las tinieblas podrá impedirlo. La noticia se esparció rápidamente. En el primer día de la campaña, cientos de personas se reunieron en la plaza central. El ambiente era tenso. Muchos estaban allí solo para ver qué iba a ocurrir. Otros estaban desconfiados, algunos incluso hostiles. Pero cuando Carlos subió al palco, la atmósfera comenzó a cambiar. Al iniciar la predicación, su voz parecía cargar una autoridad que silenciaba hasta los murmullos más lejanos. Habló sobre el amor de Jesús, sobre el perdón, sobre restauración. Y cada palabra parecía atravesar el corazón de las personas como flechas de luz. Muchos comenzaron a llorar sin entender el motivo. Era como si Dios estuviera caminando entre ellos, tocando cada alma herida. Pero fue durante el momento de oración que todo cambió. Cuando Carlos levantó la mano y comenzó a clamar por la ciudad, lo inesperado ocurrió.
personas empezaron a manifestar opresiones espirituales por toda la plaza. Era como si el ambiente hubiera sido rasgado, exponiendo una batalla invisible que estaba siendo librada sobre aquel territorio. Hombres fuertes caían de rodillas, mujeres gritaban pidiendo liberación. Jóvenes temblaban como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de ellos. Se cuenta que incluso personas que estaban en las ventanas y puertas de sus casas comenzaron a llorar y sentir peso espiritual, aún sin entender lo que estaba pasando. Algunos salían corriendo hacia la plaza, diciendo que sentían la necesidad de pedir perdón a Dios. Fue entonces cuando Carlos, con voz firme y autoridad sobrenatural, bramó su frase que ya marcaba el ministerio. A ver, Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes esta ciudad. Y en aquel instante, según relatos de muchos presentes, un silencio profundo tomó el lugar, como si el propio aire hubiera sido suspendido. Enseguida, un viento suave sopló, casi imperceptible, pero cargado de algo que pocos conseguían explicar. Una paz repentina invadió la plaza. Aquella noche, más de 1000 personas entregaron sus vidas a Jesús. Familias enteras fueron restauradas, y los pastores testificaron que en los meses siguientes la violencia disminuyó drásticamente. Bares cerraron sus puertas por falta de clientes, y grupos involucrados con hechicería desaparecieron de la región. La ciudad había experimentado algo que solo puede describirse como una visitación de Dios. Y Carlos, entre lágrimas, repitió al final de la campaña: «Todo es para Jesús, Él es el único que liberta». Ese episodio consolidó su nombre entre los evangelistas más osados de la época. Era claro que Dios estaba usando a aquel hombre para alcanzar territorios que muchos temían. Pero esa sería solo una de muchas batallas espirituales, y algunas serían aún más intensas. Con el avance de sus campañas, Carlos Anacondia pasó a presenciar acontecimientos que sobrepasaban cualquier explicación lógica. En cada ciudad que visitaba surgían historias, algunas documentadas, otras transmitidas de boca en boca, pero todas con un rasgo en común: el poder de Dios se manifestaba de manera incontestable. Fue durante una cruzada en una de las mayores regiones periféricas de Argentina que ocurrió uno de los testimonios más conocidos. El lugar estaba lleno. Hombres, mujeres, niños, todos disputaban un espacio para oír a aquel evangelista que llevaba la osadía como marca, y que hablaba de Jesús como quien habla de un amigo íntimo. La expectativa era tan grande que muchos llegaron horas antes de la predicación. Algunos llevaron sillas, otros solo la fe y un corazón sediento. En medio de la multitud había un hombre llamado Esteban, conocido por todos por causa de su bastón. Había sufrido un accidente años antes y desde entonces tenía enorme dificultad para caminar. El diagnóstico médico era claro: sin cirugía, sin chances, y aún con cirugía, la recuperación sería incierta. Esteban había aceptado aquella realidad, pero su esposa insistió en que fuera a la cruzada. Él fue contrariado, pero fue. Cuando Carlos empezó a predicar, algo dentro de Esteban comenzó a moverse. Él mismo testificaría después que parecía sentir manos invisibles tocando sus piernas, como si algo estuviera siendo realineado por dentro. Antes incluso de que Anacondia hiciera el llamado, Esteban comenzó a temblar. Las personas a su alrededor lo sostuvieron pensando que estaba pasando mal, pero no era eso. Cuando el evangelista declaró sanidad sobre los enfermos, Esteban se levantó sin el bastón y dio el primer paso solo en años. La multitud quedó atónita. Enseguida estaba llorando y corriendo en círculos, gritando que Jesús lo había sanado. La conmoción tomó el lugar y hasta hoy muchos de aquella región afirman que ese fue el milagro más marcado de sus vidas. Pero no era solo sanidad física lo que ocurría, liberaciones profundas también eran frecuentes. En una de las noches de esa misma campaña, una joven llamada Lucía comenzó a gritar en medio de la multitud, tomada por opresión. Su cuerpo se contorsionaba de tal manera que muchas personas se asustaron. Algunos intentaron sujetarla, pero Carlos pidió que la dejaran. Se acercó con calma, se arrodilló a su lado y dijo con firmeza: «Jesús te ama y Él te va a libertar ahora».
La joven, según testigos, soltó un grito tan agudo que parecía rasgar el aire. Enseguida cayó desmayada. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba tranquila, serena, como quien acaba de despertar de un sueño profundo. Empezó a llorar, abrazó al evangelista y dijo que sentía una paz que jamás había experimentado. Relatos como este se multiplicaban y pronto una serie de historias comenzó a circular de boca en boca. Contaban que las personas al acercarse a la carpa de liberación empezaban a llorar sin saber por qué. Repetían también que en algunas noches, antes incluso de que Carlos subiera al palco, las personas ya eran tocadas, como si el poder de Dios estuviera anticipando el mensaje. Y había aún aquellas historias misteriosas, casi legendarias, que atravesaron décadas. Dicen que cierta vez, durante una fuerte tormenta, Carlos levantó la mano y oró para que la lluvia se detuviera hasta el final de la cruzada y que, de forma inexplicable, las nubes se abrieron exactamente sobre el lugar del evento, mientras todo el resto de la región seguía bajo lluvia intensa. Muchos juran haber visto eso, otros solo lo oyeron contar. Sea como fuere, documentado o transmitido por la memoria colectiva, el hecho es que donde Carlos Anacondia iba, algo sucedía. Una atmósfera sobrenatural acompañaba sus reuniones. Personas salían transformadas, marcadas, libertadas, y la noticia se esparcía como fuego en campo seco. Pero Carlos sabía que todo aquello era solo la punta de algo mucho mayor que Dios estaba edificando, y que el verdadero impacto aún estaba por venir. Con el crecimiento explosivo de las cruzadas, Carlos Anacondia percibió que necesitaba organizar mejor la atención a las personas que manifestaban opresiones espirituales. Las liberaciones acontecían en cantidad tan grande que sería imposible lidiar con todas en medio de la multitud. Fue así que nació algo que marcaría su ministerio e influenciaría iglesias en todo el mundo: el sector de liberación. Ese sector no era solo una carpa o un área separada. Era un verdadero campo de batalla espiritual montado estratégicamente al lado del palco. Allí, intercesores entrenados se ponían de rodillas, de pie, caminando de un lado a otro, clamando con intensidad por cada alma que entraba. Muchos de esos intercesores habían ayunado días antes, preparándose para enfrentar lo que vendría. En cuanto la predicación terminaba y Carlos iniciaba un momento de oración, decenas de personas empezaban a manifestar opresiones. Algunas gritaban, otras lloraban, otras temblaban, y muchas eran llevadas al sector especial. Pero lo que sucedía allí dentro era algo que pocos tenían el coraje de presenciar de cerca. Había una atmósfera pesada y al mismo tiempo poderosa, como si el ambiente estuviera cargado de la presencia del Espíritu Santo y de la resistencia de las tinieblas al mismo tiempo. Los intercesores oraban en voz alta, algunos en lenguas, otros citando la palabra. Los gritos de liberación se mezclaban con las oraciones fervientes, creando un escenario que mostraba sin máscaras la realidad de la batalla espiritual. Y en medio de todo eso, Carlos caminaba con una tranquilidad impresionante. Ponía la mano sobre personas poseídas y declaraba con su voz firme: «A ver, Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes esta vida ahora». Y los demonios obedecían. Algunos intercesores testificaban que parecía haber una especie de autoridad visible en Carlos, como si cuando él hablaba, algo se rompiera de inmediato. Muchos afirmaban que con él la liberación sucedía más rápidamente, como si el enemigo reconociera que no tenía espacio para resistir. Dicen también que en ciertas noches, cuando Carlos pasaba por la carpa, objetos caían solos, como si algo invisible estuviera huyendo. Otros cuentan que cuando él ponía la mano sobre alguien, la persona caía de inmediato, como si una fuerza irresistible la empujara hacia el suelo. Pero lo que muchos no veían era lo que ocurría después. Cuando una persona era libertada, era encaminada a los consejeros, que oraban por restauración emocional, explicaban el Evangelio y ayudaban a dar los primeros pasos en la fe. Era un proceso completo: liberación, sanidad, dirección y acompañamiento. Y miles fueron transformados de esa manera. La fama del sector de liberación comenzó a esparcirse internacionalmente. Pastores de otros países venían para observar, aprender, estudiar el método.
Querían entender cómo algo tan poderoso podía ser realizado con tanta sencillez. Oración, autoridad y fe. Carlos solo sonreía y decía, no es método, es Jesús. El sector de liberación se convirtió en una identidad visual del Ministerio Anacondia, y cuando las cruzadas crecieron, ese sector también creció. Pasó a ser una estructura grande, organizada, con cientos de intercesores. Era como un hospital espiritual de guerra, donde almas heridas eran lavadas, libertadas y devueltas a la vida. Y cada liberación allí dentro se convertía en una historia viva del poder de Dios. Una historia que resonaría por las ciudades, iglesias y familias, recordando a todos que Jesús sigue libertando con autoridad y poder. El ministerio de Carlos Anacondia seguía creciendo de forma impresionante. En cada nueva campaña, más personas venían, más testimonios surgían, y la presencia de Dios parecía manifestarse con intensidad creciente. Pero hubo momentos en que lo sobrenatural sobrepasó cualquier patrón conocido. En cada nueva campaña, más personas venían, más testimonios surgían, y la presencia de Dios parecía manifestarse con intensidad creciente. Pero hubo momentos en que lo sobrenatural sobrepasó cualquier patrón conocido, momentos que marcaron profundamente a quienes estuvieron presentes y que hasta hoy son recordados con reverencia. Uno de esos momentos sucedió en una gran cruzada en Chile. La multitud se extendía por cuadras enteras. Había pastores, familias, curiosos, incrédulos y personas desesperadas por liberación. El ambiente estaba cargado de expectativa, pero también de una opresión espiritual perceptible. Muchos intercesores relataron que sintieron un peso inusual antes del inicio de la reunión. Cuando Carlos subió al palco, empezó a predicar con sencillez pero con autoridad. Habló sobre arrepentimiento, sobre el sacrificio de Jesús y sobre el amor inconmensurable de Dios. Su voz atravesaba la multitud como si cada palabra estuviera dirigida a cada corazón en particular. Pero algo ocurrió cuando hizo el llamado para salvación y liberación. De repente, un grito agudo se oyó entre la gente, después otro y otro más. En cuestión de segundos, decenas de personas comenzaron a manifestar opresiones espirituales al mismo tiempo. Era como si algo hubiera sido expuesto, arrancado de las sombras. Carlos levantó la mano y comenzó a declarar liberación. El sector de intercesión se llenó rápidamente, pero lo que sucedió a continuación pasó a formar parte de las historias que muchos cuentan. En aquel momento, un rugido profundo resonó por toda el área de la cruzada, un sonido que nadie supo identificar. No era un animal, no era el viento, no era el micrófono. Era algo diferente, algo que parecía venir de un lugar invisible. El rugido hizo que muchas personas cayeran de rodillas temblando. Otros sintieron una paz repentina, como si alguna fuerza maligna hubiera sido arrancada de allí. Algunos intercesores afirmaron que en aquel exacto segundo las manifestaciones cesaron abruptamente, como si el enemigo hubiera sido silenciado de una sola vez. Carlos simplemente continuó orando con la misma calma y autoridad, diciendo: «El enemigo sabe que Jesús venció y hoy él pierde territorio». Aquella noche terminó con cientos de conversiones y liberaciones profundas. Muchos pastores dijeron después que aquel fue un divisor de aguas espiritual en la región. Pero ese no fue el único episodio marcado. En otra campaña, esta vez en el norte de Argentina, ocurrió algo que se esparció como fuego entre los que presenciaron. Los organizadores estaban muy preocupados con el clima porque una tormenta fuerte amenazaba con caer exactamente en el horario de la predicación. Rayos cruzaban el cielo y muchos pensaban que sería imposible realizar el evento. Cuando informaron a Carlos sobre la tormenta, él simplemente respondió: «Si Dios quiere hablar con este pueblo hoy, nada lo va a impedir». Se cuenta que subió al palco, miró al cielo oscuro y oró con autoridad: «Señor, detén la lluvia hasta que tu palabra sea predicada». Algunos dicen que el viento cambió de dirección en la hora. Otros afirman que las nubes se abrieron como si hubieran sido empujadas por manos invisibles. El hecho es que, mientras toda la región alrededor estaba bajo una fuerte lluvia, el lugar de la cruzada permaneció seco.
Muchos testifican esto hasta hoy como un milagro incontestable. La reunión ocurrió normalmente y poco después del cierre, cuando Carlos bajó del palco, las primeras gotas empezaron a caer sobre el área de la cruzada, como si el cielo hubiera esperado solamente el amén. Esos acontecimientos, documentados por algunos y transmitidos de boca en boca por otros, mostraban algo claro: donde el evangelio era predicado con osadía, las señales seguían a la palabra. Y Carlos sabía que no se trataba de él, sino del poder de Dios en acción. Era el cielo irrumpiendo en la tierra, era Jesús siendo glorificado. A medida que el ministerio de Carlos Anacondia avanzaba, no solo personas eran transformadas, ciudades enteras empezaban a cambiar. La presencia espiritual que acompañaba sus cruzadas parecía generar ondas de impacto que sobrepasaban los límites de las reuniones. Algo sucedía en el tejido social, en las familias, en el clima espiritual de los lugares. Y pastores, autoridades y habitantes comenzaron a percibir que donde el evangelio era proclamado con poder, las tinieblas realmente retrocedían. Carlos sabía que no se trataba de él, sino del poder de Dios en acción. Era el cielo irrumpiendo en la tierra, era Jesús siendo glorificado. A medida que el ministerio de Carlos Anacondia avanzaba, no solo personas eran transformadas, ciudades enteras empezaban a cambiar. La presencia espiritual que acompañaba sus cruzadas parecía generar ondas de impacto que sobrepasaban los límites de las reuniones. Algo sucedía en el tejido social, en las familias, en el clima espiritual de los lugares. Y pastores, autoridades y habitantes comenzaron a percibir que donde el evangelio era proclamado con poder, las tinieblas realmente retrocedían. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en Argentina, en una ciudad marcada por décadas de violencia, corrupción y vicios profundos. Era un lugar donde la criminalidad parecía imposible de contener y donde la mayoría de las familias vivía en dolor constante. Cuando los pastores locales se unieron e invitaron a Carlos para realizar una cruzada, había escepticismo. Muchos decían que nada cambiaría allí, pero Carlos, al oír sobre la situación, respondió sin vacilar: Jesús transforma lugares donde nadie cree que algo pueda cambiar. La cruzada fue montada en una gran plaza central. En el primer día, la multitud que apareció sorprendió incluso a los organizadores. Había personas desesperadas, jóvenes involucrados con pandillas, madres llorando por hijos perdidos en el crimen, hombres destruidos por el alcoholismo y las drogas. Y también estaban aquellos que venían solo por curiosidad, para ver si aquello era real. Cuando Carlos subió al palco, su mensaje fue directo. Habló de arrepentimiento, de salvación, de liberación, pero también habló de esperanza, algo que aquella ciudad no conocía desde hacía mucho tiempo. Repitió varias veces que Jesús podía romper cadenas sociales y espirituales al mismo tiempo. Era una palabra que penetraba hondo, abriendo heridas antiguas pero trayendo sanidad junto con la exposición. En los días siguientes algo sorprendente empezó a ocurrir. Hombres ligados a grupos violentos buscaron el sector de liberación. Algunos confesaron crímenes antiguos, otros rompieron armas diciendo que no querían derramar sangre nunca más. Jóvenes envueltos con drogas se entregaron a Cristo y buscaron ayuda inmediata para abandonar los vicios. Familias separadas por décadas se reconciliaron entre lágrimas. Pero el cambio no se quedó solo en lo emocional o espiritual. Pastores de la región relatan que en las semanas siguientes los índices de violencia cayeron en picada. Peleas callejeras antes comunes se redujeron drásticamente. Establecimientos que lucraban con vicios y juegos ilegales comenzaron a cerrar sus puertas por falta de movimiento. En algunos barrios, vecinos empezaron a reunirse para orar, diciendo que después de la cruzada sentían que el clima espiritual había cambiado. Autoridades locales llegaron a buscar a líderes cristianos para entender qué había pasado. Uno de ellos dijo: "No sé explicar con estadísticas, pero sé que algo cambió desde esa campaña". Y ese no fue un caso aislado. En otra ciudad, se cuenta que después de la cruzada de Anacondia, sacerdotes de cultos ocultistas abandonaron sus prácticas y quemaron instrumentos de hechicería en la plaza pública, afirmando que sentían una fuerza mayor que les ordenaba dejar aquello atrás. Aunque no sea posible verificar todos los detalles oficialmente, el hecho es que muchos habitantes testificaron una transformación espiritual profunda en aquella región.
También dicen que en una villa extremadamente violenta, donde ni la policía conseguía entrar sin enfrentamiento, después de una campaña evangelística liderada por Carlos, los niños pasaron a jugar en las calles nuevamente. Antes, eso era impensable. Los habitantes relatan que por primera vez en años había risas donde antes solo había miedo. Carlos, siempre humilde, nunca se atribuía a sí mismo tales cambios. Decía: cuando Jesús entra, la oscuridad pierde espacio. No es el hombre quien cambia la ciudad, es la presencia de Dios. Esas transformaciones colectivas se convirtieron en parte esencial de su legado. Probaron que el Evangelio no toca solo individuos, sino territorios enteros. Que la luz, cuando es proclamada con osadía, expulsa las tinieblas no solo de personas, sino de regiones completas. Y mientras veía ciudades cambiar, Carlos sabía que lo que Dios estaba haciendo era apenas el comienzo. Con el paso de los años, Carlos Anacondia se convirtió no solo en un evangelista reconocido, sino en un hito espiritual en la historia cristiana de América Latina. Sus ojos, antes enfocados en el mundo de los negocios, ahora brillaban con la urgencia de alcanzar almas. Su corazón latía por liberación, transformación y por el avivamiento que tantos deseaban ver. Pero por encima de todo, cargaba una certeza inquebrantable: Jesús aún hace hoy lo que hacía en los evangelios. Las cruzadas continuaron, se multiplicaron, traspasaron fronteras. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, países de Europa y hasta naciones distantes testificaron el mover de Dios a través de su ministerio. En cada campaña se repetía el mismo patrón: conversiones en masa, sanidades, liberaciones, familias restauradas, cambios sociales profundos. Era como si la presencia de Dios empujara hacia atrás el avance de las tinieblas, creando espacio para una nueva realidad espiritual. Y aunque Carlos fuera ampliamente reconocido, seguía liderando como un hombre sencillo. Hablaba como quien sabe que nada es suyo. Su frase se convertiría en un resumen de su vida: yo solo creo, el resto lo hace Jesús. A lo largo del tiempo, pastores se formaron bajo su influencia. Ciudades establecieron redes de oración inspiradas por su ejemplo. Iglesias adoptaron el modelo del sector de liberación, multiplicando la visión que nació de su ministerio. Y familias enteras, transformadas por sus campañas, se convirtieron en testimonios vivos en las calles, iglesias y comunidades. Además, miles de historias, tanto documentadas como las que se cuentan hasta hoy, componen el mosaico del impacto dejado por Carlos Anacondia. Historias de personas que encontraron sanidad cuando ya no había esperanza. Historias de liberación que desafían la comprensión natural. Historias de reconciliación que parecían imposibles. Historias de hombres y mujeres que tuvieron su vida reordenada por el poder de Dios en un instante. Y si cada iglesia tocada, cada ciudad transformada y cada vida restaurada fuera una llama, se podría decir que el ministerio de Carlos encendió una hoguera de avivamiento que aún arde en el corazón de muchos. Su legado no es solo de eventos, es de vidas marcadas por una fe osada, práctica y profundamente dependiente del Espíritu Santo. Hoy, cuando muchos miran su trayectoria, no ven solo a un evangelista, ven a un hombre que se atrevió a creer cuando otros dudaban, que enfrentó las tinieblas cuando muchos temían, que proclamó liberación cuando otros preferían el silencio, que caminó hacia el centro de la batalla espiritual, no con armas humanas, sino con autoridad celestial. Y el eco de su voz aún resuena: Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes a esta persona. Una frase simple, directa, pero cargada de un poder que moldeó historias y desafió al infierno repetidas veces. El legado de Carlos no es solo el de un predicador, es el legado de alguien que creyó que Dios todavía mueve montañas, todavía sana, todavía liberta. Alguien que caminó con osadía hasta el fin, guiado por una confianza inquebrantable en el nombre que está por encima de todo nombre. Y así, su historia sigue resonando, no solo en las páginas de los libros o en la memoria de las multitudes, sino en los corazones de aquellos que fueron alcanzados, restaurados y transformados por medio de su ministerio. El tiempo pasa, las campañas terminan, las multitudes siguen su camino, pero el impacto permanece. Porque cuando Dios levanta a alguien con osadía, fe y entrega total, la tierra nunca más vuelve a ser la misma.